Y les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Oseas, que es el primer libro de los profetas menores. Tengo la intención pedagógica también de que todos nos podamos aprender el orden de los profetas menores, ¿cierto? Que siempre se pierden, se cambian de lugar. En la Biblia hebrea, este se llamaba el libro de los 12. O sea, era un solo libro. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor en el 1. Voy a leer el capítulo 1 completo, que dice así. Escuchemos la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotán, Ahaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá, y también en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La palabra del Señor vino a Oseas por primera vez y le dijo: Ve y toma a una mujer prostituta y ten con ella hijos de una prostituta, porque la tierra se ha prostituido y se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por mujer a Gomer, hija de Diblayin, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco tiempo voy a castigar a la casa de Jehú por causa de los asesinatos cometidos en Jezreel. Voy a ponerle fin al reinado de la casa de Israel. Cuando llegue el día, haré pedazos el arco de Israel y el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no volveré a compadecerme de la casa de Israel, sino que los eliminaré por completo. Sin embargo, tendré misericordia de la casa de Judá y los salvaré, pero no lo haré por medio de arcos ni espadas, ni por medio de combates con caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Lo-Ruhama, esta concibió y dio a luz un hijo. Entonces Dios le dijo: ponle por nombre Lo-Amí, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy el Dios de ustedes. Con todos los hijos de Israel serán tan numerosos como la arena del mar, y que no es posible medirla ni contarla. Y allí donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, se les dirá: ustedes son hijos del Dios de vida. Y se reunirán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe, y volverán a levantarse en la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y con humildad, Señor, te pedimos que nos hables por medio de ella, que podamos ser edificados, Señor, con la terrible historia del profeta Oseas. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, los profetas menores son una colección de 12 libros pequeños y se llaman menores básicamente por la extensión. Los otros profetas son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y también la obra de Jeremías, que es Lamentaciones. Esos son los profetas mayores porque sus profecías son mucho más amplias en cuanto a tiempo y también en cuanto a extensión literaria. ¿Ok? Entonces por eso está dividida en dos, los profetas mayores primero, y luego los profetas menores al final del Antiguo Testamento, ¿ya? No es por su importancia, no es por su mensaje, sino básicamente por la brevedad que tiene cada uno de los textos, ¿ok? Entonces abarcan, más o menos, las profecías de los profetas menores abarcan desde el siglo IX antes de Cristo hasta aproximadamente el siglo V antes de Cristo. O sea, tenemos, los que son buenos para las matemáticas, tenemos 400 años, ¿sí? 400 años y un poco más de profecía de los profetas menores. Recordemos algo histórico. Si ustedes ven un mapa en su Biblia, hay un mapa que dice Reino del Norte y Reino del Sur. Después de Salomón se dividió el Reino del Norte y ese se llamó Israel, o conservó el nombre de Israel. Y hay 10 tribus en el norte. Sin embargo, en el sur quedó otro reino, el reino del sur, llamado Judá. Básicamente por la tribu más grande que había allí, que era la tribu de Judá.
también estaba la tribu de Benjamín, pero esta fue absorbida prácticamente por la tribu de Judá. Y desde allí, desde cuando se dividen los reinos, se comienzan a conocer a los judíos como judíos, pero exclusivamente a los del reino del sur. Los otros son los israelitas. En el transcurso del sermón lo voy a ir diciendo, pero quiero adelantarme a esto, que cuando vemos la división del reino del norte y del sur, podemos ver que Dios va a condenar o le promete condena al reino del norte. Sin embargo, tiene un especial cariño por el reino del sur. Bueno, y eso vamos a ver más adelante por qué razón es, ¿ok? Las características principales de estos libros son mensajes muy variados. Por ejemplo, abordan temas como el juicio divino, llamado al arrepentimiento, la esperanza y la restauración y la venida del Mesías. Hay cuestiones políticas, cuestiones sociales, hay y cuestiones espirituales de su tiempo, y también considera varios imperios como Asiria, Babilonia y Persia. Entonces tenemos variados temas acá, ¿ya? Y muchas de las palabras de los profetas menores también apuntan a la venida o al cumplimiento de Cristo Jesús. No voy a ahondar más en fechas, pero los receptores eran siempre o el reino del norte o el reino del sur, ¿ok? Pero no necesariamente el profeta provenía del reino donde iba a profetizar. Por ejemplo, en el caso del profeta Amós, él profetiza al reino del norte y era el reino del sur. Entonces tenemos y hay profecías que no son contra Israel. Por ejemplo, la profecía de Abdías, que va contra Edom, y la profecía de Jonás, que va específicamente contra Nínive, ¿ok? Tenemos muchas citas en el Nuevo Testamento de los profetas menores. Respecto al libro de Oseas, ¿se fijaron en la primera lectura? Este es el primer sermón y se llama así: Oseas, un profeta y una prostituta. Esto parece tremendamente golpeador. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo que Dios lo manda ¿a qué? A casarse con una mujer, con una prostituta. Y le dice que tenga hijos con ella. Estaba prohibido para ellos casarse con una prostituta. Además de eso, no solo eso, sino que le mandó a tener hijos y le dio ciertos nombres que representaban la historia de Israel respecto a juicio, respecto a disciplina y también de restauración. Ahora, algunos han dicho, no, esto es simplemente simbolismo. No puede ser que Dios le haya pedido a un hombre que haga este lazo de relación y su vida esté totalmente destruida. Lo que pretende Dios es mostrar, porque la prostitución estaba relacionada con lo religioso. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo o la tierra se había prostituido. ¿Por qué razón? Porque habían dejado a Dios. Pero no solo dejarlo, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? En ocasiones nosotros decimos, estoy lejos de Dios porque oramos menos, porque leemos menos la Biblia, ¿no es así? Y nos sentimos lejos de Dios. Pero les quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen realmente que en esos momentos difíciles el Señor está lejos de nosotros? No está lejos de nosotros. Le da ciertas instrucciones y le dice que se case y luego va a dar una profecía con su propia vida. El profeta habla sobre el amor y la fidelidad de Dios. Esto quiere decir que el mensaje de Oseas se centra en la relación con Dios, de Dios con Israel, comparándola con un matrimonio, con la infidelidad de Gomer, sabiendo quién era Oseas,
simboliza entonces la idolatría del propio Israel. El tema central es la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de su pueblo. Y esto es tremendamente lleno de gracia. Porque si nuestra relación con Dios, y no estoy hablando de la comunión o de lo que nosotros sentimos respecto a cómo nos vemos, de cómo nos relacionamos con Dios, sino la relación real. Díganme, si dependiera de nuestra fidelidad a la ley de Dios, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Alguien cree que puede depender de su propia fidelidad a Dios la posición que tenemos delante de Él? No puede. Porque si no estaríamos pensando que de alguna manera nosotros o subimos el ranking o bajamos el ranking respecto a Dios por algo que hacemos. Y eso sería bueno o malo. Me refiero a lo siguiente. Yo no puedo presentar delante de Dios buenas obras y decir, toma en cuenta estas buenas obras para salvarme. Pero cuando hemos pecado contra Dios y no confesamos el pecado, creemos que esa presentación del pecado, ¿qué va a pasar? Nos va a poner en una posición disminuida respecto de Dios. Y esto es lo que dice. Dios disciplina al pueblo, es cierto, y de hecho al pueblo del norte lo desaparece. Lo que hacen los asirios es invadir el reino del norte, por ahí por el 700 y tanto, lo invade, pero al invadirlo no se los llevan cautivos como pasó en Babilonia, sino lo que hace es poner gente allí para que viviera y se mezclara la raza. De allí vienen los samaritanos. Entre samaritanos y judíos no se llevan. ¿Por qué? Porque ellos son judíos mezclados con asirios. Y por eso era la enemistad que tenían. Avancemos. Vamos a mirar, antes de pasar a los puntos, hay un escritor que dice que las personas que amas más son aquellas que más te pueden herir. Cuando no existe el amor entre dos personas, un desaire, una mala palabra, una deshonestidad, no pasa a ser más que un mal rato. Pero cuando amas, esto se podría transformar en una tremenda herida. El pueblo de Dios debía conocer de qué forma el Señor veía la idolatría. Y esto lo iba a hacer de manera muy dura con el profeta, que era por medio de un matrimonio con una prostituta. Vamos a ver entonces en primer lugar la relación entre Oseas y Gomer como símbolo de la relación de Dios con Israel. La historia, como ya dijimos, quiero explicar esto antes de. Nosotros creemos que el matrimonio es una especie de institución creada por Dios en la nada. No es así. El matrimonio tiene un diseño, pero no es el diseño del matrimonio. El diseño es una metáfora de la relación eterna que ha tenido Dios con la iglesia. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Es la relación de Dios con la iglesia o el matrimonio? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? La relación de Dios con la iglesia. Y ese es el diseño que Dios usó para formar la familia. Entonces, esto es lo que Dios hace y manda a Oseas a casarse con una mujer infiel como el símbolo mismo de ¿qué? De la infidelidad espiritual de Israel. Sin embargo, él promete restaurar la relación. Dios había hecho una promesa. ¿Recuerdan? Allá a Abraham le había dicho que ellos serían su pueblo y él sería su Dios.
Y además de eso, les dijo que sería el Dios de sus descendientes. Y que vendría alguien que los iba a salvar. El Señor no desechó la promesa. Y de hecho, ¿saben por qué? ¿Y por qué destruye o mezcla a las 10 tribus del norte y conserva a la tribu del sur? Es porque Jesús venía a través de la tribu de Judá. Esa es la razón. Podemos ver cuando vemos la genealogía en Mateo, cómo el Señor guardó a Jesús desde Abraham. Mateo habla desde Abraham hasta el propio nacimiento de Jesús. ¿Qué dice Oseas 2, que es la primera sección, del 1 al 3? Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, misericordia y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Este pasaje subraya el amor eterno de Dios con su pueblo. El Señor no está pidiendo absolutamente ninguna condición para hacer la promesa de restauración a Israel. Les dice algo así como: ustedes se han apartado de mí, han seguido otros dioses. Sin embargo, yo no los voy a desechar. El Señor lo que está diciendo es que tendrá misericordia y compasión. Y te desposaré. O sea, le dice: me voy a casar contigo. Pero el Señor ya se había casado con Israel. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, podemos ver cómo van y vienen recados desde el monte hacia el pueblo. Y desde el pueblo hacia el monte donde estaba Dios. Y luego Dios da el decálogo como: esta es la forma o nuestro contrato de cómo vamos a vivir. Entonces, la restauración futura del pueblo estaba basada en el carácter de Dios y no en los méritos humanos. Por favor, voy a leer de nuevo. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, misericordia y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿Quién está haciendo votos acá? ¿La iglesia? ¿El pueblo de Dios? Los está haciendo Dios. Los votos que hace Dios no tienen nada que ver con los eventuales votos que hace la esposa, la novia, su pueblo, porque está basado en el carácter de Dios, el cual es fiel y misericordioso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos incapaces de cumplir a cabalidad los votos que hacemos. Nuestro amor es imperfecto y desordenado. Nuestra obediencia no es perfecta. Nuestra vida no es perfecta. Caemos, confesamos, nos volvemos a levantar. Pero al Señor no le pasa esto. El Señor no cae y se levanta. No nos ama un día y nos deja de amar el otro. No es así. El Señor conoce profundamente nuestro corazón y a pesar de eso nos ama. Y a pesar de eso mandó a Jesús a morir por usted y por mí. Si de algo hubiese dependido de nuestra vida, de lo que pudiéramos cooperar con la salvación, déjeme decirle que no seríamos salvos. Porque ni siquiera un acto, una buena palabra, puede ser la raíz de un árbol. Un fruto nunca es la raíz de un árbol, sino que al revés. Entonces, no hay ningún mérito en los seres humanos, sino la restauración siempre ha estado basada en el carácter de Dios. Y Efesios dice así, capítulo 5, cuando dice: la verdad es que yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia, esto es un misterio. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa y sin defecto. Díganme,
¿Cuántos cumplen estos requisitos? Voy a leer de nuevo. Sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa y sin defecto. ¿Puede levantar la mano alguien que cumpla estos requisitos? Entonces, ¿cómo el Señor nos llama de esta manera? Devolvámonos un poquito en el texto. Dice así: limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Esto quiere decir que la salvación siempre es del Señor. Y eso lo vamos a ver cuando veamos otro libro profético. La salvación es del Señor. Y Él nos la ha prometido. Y Jesús, que es el esposo perfecto. Usted no es el esposo perfecto. Ninguno de nosotros. Jesús sí lo es. Lo que hizo es purificar y restaurar a su iglesia, tal como Oseas simbolizó en el amor restaurador de Dios hacia Israel. Cuando dice que la limpia, ¿sabe cuál es la figura que está usando? Imagínese una casa romana. ¿Me siguen? Esto lo voy a inventar porque una casa romana con una pileta. La labor de los esclavos era que el amo o la ama se metía a la pileta y ellos los bañaban. Era trabajo de esclavo. Lo que está diciendo acá, está diciendo que el Señor nos ha metido a esta pileta y Él nos ha limpiado. O sea, ninguno de nosotros tiene la posibilidad de limpiarse a sí mismo. Los que estén en ese propósito, no dependiendo de Dios, claramente hemos fracasado. Apocalipsis dice lo siguiente: regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjense cómo estaba la imagen de Oseas, representando al pueblo de Israel, que era casado con una prostituta. Esto no es simbólico, algunos creo que lo dije. Algunos creen que es una metáfora, que es simbólico. Pienso que no, porque en ninguna parte del texto aparece alguna mención o alguna idea de que fuera esto simbólico o metafórico. La imagen del desposorio en Oseas, allá, se ve concluida de una manera maravillosa en el Apocalipsis, cuando dice que son las bodas del Cordero, donde Jesús se une para siempre, o une a su iglesia para siempre consigo mismo. En segundo lugar, del 4 al 13 hay acusaciones y juicio contra Israel, el reino del sur. Escuchen la palabra del Señor, hijos de Israel. El Señor tiene una querella contra los habitantes del país, porque no hay verdad, ni amor, ni conocimiento de Dios en la tierra. El texto entonces presenta básicamente la violación del pueblo de Dios que ha hecho del pacto. Al violar el pacto, Israel es destruida. Israel es borrada, o sea, el reino del norte va a ser borrado por violar el pacto. Entonces la ausencia de verdad, amor y conocimiento indican un distanciamiento total ¿de qué? Del pacto con Dios. Pero podríamos pensar, entonces, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa cuando nosotros hemos roto el pacto? ¿Acaso no hay solución? ¿Acaso al romper el pacto hemos sido desechados por Dios, como lo fue Israel, el reino del norte? Más adelante vamos a ver que también le promete a Israel restauración. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No tenemos otro camino más que Jesús. Solo Él. Ante la angustia, ante la soledad, ante la desesperación, ante la incertidumbre, ante la tentación, el pecado, lo que sea. Jesús es la verdad
necesaria. Y a través de Él podemos vivir y tener comunión con el Padre. Dice Colosenses 1, 13 y 14, Él nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Mientras Oseas anuncia juicio devastador para el pueblo, en Jesús podemos encontrar perdón para los pecados y restauración para nuestra vida. A ellos les advirtió y los destruyó. No a todos. El reino del sur fue conservado y por allí vino Jesús. Pero Oseas anuncia juicio. Hoy día el juicio está sobre aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Y déjeme explicarle algo. ¿Han pensado esto que cuando dicen, la gente dice, yo creo que esa persona se va a ir al cielo porque es muy buena? ¿O no? Describamos a alguien bueno. ¿Me ayudan? Describamos a alguien bueno. Amable, pero a ver, describamos primero a una persona. Un señor, una señora. Una abuelita. Ok, una abuelita. Esta abuelita, ¿cómo sería? Amable, paciente, cariñosa, generosa, como la mayoría de las abuelas. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir cosas buenas de una persona? Que le teje gorro y chaleco a todos los nietos, que no rompe las pelotas que le caen a la casa. ¿Qué más? Tiene un buen carácter, no le hace mal a nadie, no fuma, no toma, no baila, no va a fiesta, no carretea, cocina rico. Ya miren, en nuestro código humano, si ustedes tuvieran que decidir mandar a esa abuelita para el cielo o para el infierno, ¿dónde la mandan? La mandamos para el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque es buena la abuelita. Bien. Ahora pongámonos nosotros en esta situación. Ahora piensen usted. Pensemos en nosotros. ¿En cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor? ¿Y cuántas veces hemos glorificado el nombre de Dios? Y usted se conoce mejor que yo. Y yo me conozco mejor que ustedes de lo que me conocen a mí. Dígame la verdad. Saquen a Jesús de la ecuación. Y si nos preguntaran, si usted muere esta noche, ¿dónde va? ¿Qué diríamos? Nos vamos al infierno. Porque todos sabemos dónde nos aprieta el zapato. Pensaron que iba a decir algo más profundo. Todos sabemos dónde nos aprieta el zapato. Pero dice Lucas 13, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas? Y no quisiste. Esta es la intención de Dios siempre. De hecho, esto lo está diciendo Jesús. El lamento de Jesús refleja el corazón de Dios por Oseas y el corazón de Dios en Oseas. De cómo, a pesar de que ellos se habían prostituido con otros dioses, a pesar de que ellos habían sido infieles al pacto, el Señor permanecía fiel. Durante este año, mis lecturas personales y de actualización fueron sobre el carácter de Dios. Y creo que tenemos una tremenda deuda respecto a cómo concebimos a Dios. Lo hemos hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Un Dios pasible, un Dios sometido a pasiones, un Dios que de repente ama y de repente odia. Y Dios no es así. Para hacer unas palabras un poquito más complicadas,
En Dios no hay accidentes. Y esto quiere decir que siempre es el mismo. El Señor nos ha prometido amor eterno. Y es exactamente lo que vamos a recibir. Como dije, este lamento de Jesús refleja el corazón de Dios en Oseas. Un amor constante por un pueblo que le da la espalda siempre. Y nosotros miramos con ojo crítico a Israel, ¿o no? Cómo eran tan porfiados, cómo eran tan duros de servir, cómo siempre caían en idolatría, cómo siempre hacían esto y como dice el profeta Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Es de Julio Iglesias, ¿no? Gracias. Tropezar de nuevo con la misma piedra. Y hablamos de Israel en ese sentido. Pero a nosotros también nos pasa. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter de Dios? En tercer lugar y último lugar, capítulo 14, la esperanza de restauración. El libro de Oseas culmina con un llamado a arrepentimiento y la promesa de sanidad y de restauración. Dios asegura que su gracia y amor son suficientes para salvar a su pueblo. Dice en el 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartará de ellos. La restauración entonces no depende de ningún mérito humano, sino que de la gracia de Dios. Lo he explicado varias veces, pero voy a explicar lo que es la gracia. Si yo me cruzo con alguien y le digo que le voy a regalar mi reloj, esto es solo fantasía. Le digo, te voy a regalar el reloj y alguien puede decir, ok, gracias, y se lo lleva. ¿Es un regalo o no? Sí, un regalo. Esa es una forma. Luego, tengo una necesidad, entonces digo, te vendo este reloj. Ya vendió varios. Te vendo este reloj y me da plata o le cambio algo por él. Eso no es un regalo, ¿no? No, porque alguien me presta un servicio o hacemos una transacción y eso no es regalo. Entonces lo que nosotros creemos que la gracia o el regalo es la primera escena. Cuando pillamos a alguien por la calle y le decimos, toma, esto es para ti. ¿Cierto? Sí, pero ese concepto de gracia se queda cortísimo. Y lo voy a explicar de la misma manera. Lo voy a explicar con una escena de una película de Los Miserables, de Liam Neeson, en su papel de Jean Valjean. Él se mete a robar a la casa del cura. No se mete a robar. Él escapa y pide asilo en la casa del cura. Y el cura lo deja entrar, le da comida. Y Jean Valjean era un ladrón. Y ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Así que él comienza y se lleva hartas cosas de plata. Y se arranca en la noche. Creo que incluso le pega al padre. Lo devuelven con el botín y llegan a la casa del cura. Y le dice, encontramos a este señor y dice que usted le regaló tal y tal cosa. Y le dijo, sí es verdad, pero te faltaron los candelabros. Y le dice a la monja que estaba ahí, le dice, Juanita, tráigame los candelabros que se le quedaron. Toma los candelabros de plata, los pone dentro de ese saco y le dice, con esta plata he comprado tu vida. Eso es. ¿Qué se merecía el personaje? Un castigo. Se merecía la cárcel. No otra cosa. Ya había estado preso por un trozo de pan. Lo habían metido preso por eso. Ahora le había robado a un clérigo. Pensamos que la gracia es que Dios nos encontró por ahí caminando y nos dijo, hey, ven,
quiero darte mi salvación. No es así. La restauración o la redención era a aquel que le había robado todas las piezas de plata. Y además de eso, no solo, sino que también lo golpeó. Y no solo eso, sino que el cura le dio mucho más de lo que él se había robado. Romanos 5:8 dice lo siguiente, escuchen con mucha atención. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando el Señor murió por usted y por mí, todos nuestros pecados fueron incluidos en la cuenta. Cuando éramos todavía enemigos de Dios, el Señor murió por nosotros. En Jesús vemos la expresión máxima de amor y de gracia. Dios nos amó cuando éramos rebeldes, cumpliendo la promesa de Oseas, cuando estábamos detrás de otros dioses. El Señor vino y murió por nosotros. Y luego dice, entonces, ¿qué hacemos con nuestro pecado? Si confesamos, el texto completo dice así, el de Primera de Juan. Hijitos míos, lo voy a recitar en Reina Valera porque, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A ver, por favor, cuando hay un juicio, los méritos deben estar en la persona que está siendo juzgada, ¿o no? Y eso se llama agravantes y atenuantes. Hay un hecho y hay agravantes y atenuantes respecto a este hecho. Pero luego dice que la responsabilidad o la clave está en el abogado, porque el abogado es el justo, no el que está siendo defendido. Y luego más adelante dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. La sanidad y el perdón prometido en Oseas se cumplen plenamente en la obra de Cristo Jesús. Para concluir, el mensaje de Oseas entonces encuentra su plenitud, su mayor plenitud, en la persona de Cristo Jesús, quien es la solución perfecta para la idolatría, para el juicio y la necesidad de restauración. Jesús, como dijimos, es el esposo fiel. Él nos desposa para siempre en fidelidad y amor, cumpliendo la promesa del profeta Oseas. Jesús, como la verdad, también restaura. En Él encontramos la comunión con Dios que Israel perdió. Y como la fuente de gracia y sanidad, su sacrificio asegura nuestra restauración eterna. Por eso, así como el mensaje de Oseas llamaba a Israel a volver a Dios, el Evangelio nos invita a volver a confiar en la fidelidad de Dios mostrada en Cristo Jesús, quien es el cumplimiento perfecto de su gracia, perdón y misericordia infinitas. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque ciertamente no merecemos nada de la relación que tenemos contigo. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos perdones, Señor, porque incluso lo bueno que intentamos hacer, también en ello, Señor, nos equivocamos. Te damos gracias por la promesa en Oseas, porque eres el esposo fiel, porque eres la verdad que restaura y la única fuente de gracia y sanidad. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.